Las fuerzas intermoleculares son aquellas interacciones que mantienen unidas las moléculas. Se tratan de fuerzas electrostáticas. La presencia de estas fuerzas explica las propiedades de los sólidos y los líquidos. Por lo general, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. Una de sus características es que son muy dependientes de la temperatura. Un aumento de temperatura produce un decremento de las fuerzas intermoleculares. Son más débiles que en los enlaces químicos y la distancia de uniones a nivel de micras. Hay varios tipos de fuerzas intermoleculares, como las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares que determinan las propiedades físicas de las sustancias. Se clasifica en fuerza dipolo-dipolo, que es cuando el extremo positivo de una molécula se junta con el negativo de la otra. Las fuerzas de dispersión de London se da entre moléculas apolares y ocurre porque al acercarse dos moléculas se origina una distorsión de las nubes electrónicas de ambas. Las fuerzas ion-dipolo son fuerzas de atracción entre un ion, es decir, un átomo que se ha perdido o ganado un electrón teniendo una carga y una molécula polar. De esta manera, el ion se une a la parte de la molécula que tenga su carga opuesta. Mientras mayor sea la carga del ion o de la molécula, la magnitud de la atracción será mayor. Las fuerzas dipolo-dipolo inducido corresponden a fuerzas que se generan cuando se acerca un ion o un dipolo a una molécula polar, generando en esta última una distorsión de su nube electrónica, originando un dipolo temporal inducido. Esta fuerza explica la disolución de algunos gases no polares como el cloro. Interactúa una molécula que presenta hidrógeno en su estructura con otra que presenta un átomo con una elevada electronegatividad, como el oxígeno, flúor o nitrógeno. Se establece esta interacción debido a sus cargas opuestas, lo que provoca que esas fuerzas sean más fuertes. Las características de este enlace son las siguientes: su energía es superior a las fuerzas de Van der Waals, pero menor a lo de los enlaces covalentes e iónico. Produce altos puntos de ebullición y de fusión. En él siempre interviene el hidrógeno unido a un átomo electronegativo. El caso más significativo que se tiene acerca de este tipo de fuerzas es el de la molécula del agua. Es importante destacar que ninguna de esas interacciones es más fuerte que los enlaces iónicos o covalentes, ya que en ellos están participando los electrones, mientras que en las interacciones entre moléculas solamente hay fuerzas que se atraen. Sin embargo, es posible establecer diferencias en cuanto a la intensidad de estas fuerzas, dependiendo de la polaridad de las moléculas participantes